El tema que a continuación vamos a conversar es sobre la caracterización fisiológica del periodo posparto en vacas multíparas mestizas Bostauro. Mi nombre es David Pacheco, soy médico veterinario, trabajo en la UNEYES. Vamos a dividir este tema en varios ítems como son la fisiología del puerperio, la involución uterina, el reinicio de la actividad ovárica y algunos factores que puedan afectar este periodo. Conocemos como puerperio un periodo que se comprende entre el parto hasta que la hembra, después del parto, recupera sus características como hembra no gestante. Podemos decir que la vaca experimenta un periodo de infertilidad o quiescencia reproductiva porque pareciera que tuviera el aparato reproductor como en reposo. Entonces hay un periodo de infertilidad. Este se compone de un periodo inicial anovulatorio. Anovulatorio quiere decir que no tiene ovulación y puede estar acompañado de un anestro. Esto se caracteriza porque se presenta un bajo nivel sérico, o es decir, de progesterona en sangre, menor a 0.2 nanogramos por ml. Las concentraciones elevadas de LH, que es la hormona luteinizante, es lo que va a marcar el final del anestro posparto, ya que ella es la que induce la ovulación y va a favorecer la presencia de la maduración entonces del folículo, teniendo una progesterona a niveles mayor de 1 nanogramo por ml. En este dibujo podemos observar que después del parto y antes de el periodo del puerperio abarca el periodo entre el parto y el momento en que vuelve a quedar gestante o en el momento en que es servida con una fecundación. Entonces, a nivel de los ovarios, vamos a encontrar que hay una formación de una pequeña cantidad de folículos que precisamente producen el estrógeno, que es una hormona esteroidea, lo que va a activar o hacer presentar el estro. A nivel del útero encontramos en la luz una cantidad de bacterias que se van a presentar en el momento del parto para separar o intervenir en la separación de los placentomas cuando hay el alumbramiento. Se separa el corium de las carúnculas y entonces por acción de una cantidad de bacterias que van, de macrófagos que van a estar en ese lugar. A nivel del miometrio empieza a producirse una cantidad de oxitocina liberada por la neurohipófisis que va a hacer que haya una tonicidad o una aumento de la motilidad a nivel del miometrio. Esto hace que entonces haya una atrofia de la fibra muscular, un encogimiento. Y a nivel del endometrio, por supuesto que hay una reparación del tejido. Entonces, mientras la hembra está amamantando la cría, muchas veces ella tiene que, en ese periodo de puerperio, hacer una serie de reajustes fisiológicos y anatómicos para que vuelva a iniciar la actividad reproductiva. Entonces, cuando el feto termina de ser expulsado es cuando se inicia el proceso de involución uterina. Esta se caracteriza por la reducción del tamaño del útero, como ya les dije, por sucesivas contracciones. Vemos en el dibujo que a las 24 horas de posparto está el útero aumentado de tamaño, pero a los 30 días ya tiene un tamaño prácticamente igual a como es la hembra no gestante. En el momento después del parto seguido se expulsan los loquios, que son las secreciones que se van acumulando durante el parto, al momento del parto. Allí hay tejido necrosado, sangre, tejido de granulación, etcétera, que se va a expulsar completamente. Ya a los 20 días no debe haber ningún tipo de secreción. Después del parto, entonces las contracciones empiezan a disminuir. Si inmediatamente al momento del parto están muy seguidas, ya al día 6, esta actividad contráctil que se presenta en el útero es mínima. Estas contracciones, ya les dije, pues son producidas por una acción de la oxitocina liberada a nivel de la neurohipófisis y que actúa estimulando los receptores para la prostaglandina F2 alfa, que también va a incidir en el miometrio, aumentando la cantidad de contracciones a nivel muscular. En vacas mestizas, según Drecher en 2014,
Bos Taurus y Bos Índicos, debería ocurrir entonces entre el 22 al 40 días posparto este puerperio. El retraso en la completa involución uterina, que es una involución que dure más de 50 días, entonces se dice que puede estar afectado por varios factores, como por ejemplo baja estatus nutricional o problemas en el momento del parto, como una distosia, etc. En este cuadro podemos observar que a medida que van pasando los días después del parto, va disminuyendo tanto el tamaño del cuello uterino como del cuerno o de los cuernos, pero en particular el cuerno no gestante. No así los ovarios, porque por supuesto los ovarios tienen que ir regenerando el tejido, el epitelio e ir formando folículos. A medida que van pasando los días posparto, entonces con la formación de del crecimiento, de los folículos, entonces el ovario puede ir creciendo en tamaño. El restablecimiento de la actividad ovárica ocurre después del parto debido a que durante la gestación se bloquea el hipotálamo por la alta cantidad de progesterona que existe porque hay un cuerpo lúteo bien formado en un ovario. Sin embargo, cuando va finalizando la gestación, hay una disminución de los niveles de progesterona por aumento de la síntesis del metabolismo a nivel de la placenta, haciendo que se formen muchas hidroxilasas, las cuales van a convertirme la progesterona en estrógeno. Entonces eso hace que disminuya la progesterona, se elimina, digamos, la parada a nivel del hipotálamo y se reactiva la producción o la formación de los folículos y van a ir produciendo cierta cantidad de estrógeno por la acción de la FSH. Entonces la actividad ovárica se puede observar porque se ve o se siente o se ubica un cuerpo lúteo bien formado y cuando se determina el nivel sérico de la progesterona está mayor de 1 nanogramo por ml. Se han observado que a los 30 días posparto cierta cantidad de animales pues pueden presentar una ovulación, pero ya a los 100 días posparto ya casi la totalidad de estos animales que fueron estudiados por Cabestany en el 2001 se presenta casi en el 95% ya los animales con una actividad ovárica. El reinicio de la actividad ovárica posparto se da porque se aumenta un poco las concentraciones de la hormona folículo estimulante a nivel de la hipófisis del lóbulo anterior, lo cual me va a influir sobre el ovario para el desarrollo folicular. Sin embargo, como vemos en este dibujo, eso me hace crecer un poco los folículos, pero allí no hay un folículo dominante que me produzca al cual vaya a accionar la hormona luteinizante y vaya a producir la ovulación. Eso necesitaría entonces que acción de algunos factores paracrinos como las hormonas de la insulina, como el factor de crecimiento parecido a la insulina, que me va a actuar sobre esos folículos y me va a hacer entonces que se me formen los receptores de la LH y accione la LH sobre ese folículo dominante y se produzca la ovulación, lo cual va a traer entonces la primera ovulación posparto. Bueno, como podemos ver acá, para terminar, que cierta cantidad de folículos, estos los que están en las barras azules, son los folículos primarios. A medida que va pasando el tiempo, vemos en la columna marroncita que hay formación de folículos dominantes. Sin embargo, ellos no llegan a la ovulación antes de los 60 días. Podemos ver que después del día 75 el cuadrito verde va aumentando porque quiere decir que ya los folículos dominantes pueden responder a la LH y son los que van a favorecer o a inducir la ovulación. Bueno, muchísimas gracias.